En el marco de esa búsqueda de escenarios para abordar como objeto de reflexión y seguramente en algunos momentos de acción de lo que vincula esos dos escenarios, el de la ética con el de esa otra cosa rara que llamamos bioderecho, hemos venido trazando un camino, digamos, que se alimenta de distintos universos, de distintas formas de comprensión. Y un poco en el último encuentro revisábamos cómo desde la teoría crítica del derecho se pueden encontrar algunos, algunas instancias de comprensión, por lo menos conceptual, teórica, de esa cosa extraña que llamamos vida, ¿cierto? Para poder pensar el bioderecho. Que el gran problema aquí es que hay quienes pretenden que el bioderecho es porque sí, porque alguien dijo que teníamos que estudiar bioderecho, o porque alguien dijo que tenía que existir esa cosa, pero no le da sentido, no le da sentido de existencia. Y aquí entonces, un poco unido al realismo jurídico, a la teoría crítica del derecho, tendremos que pensar una tercera escuela que me parece muy importante, me parece que es bien necesaria y me parece que aporta mucho, que tiene que ver con el pluralismo jurídico. Entonces, primero se darán cuenta que aquí no hay como una invención especulativa de un loquito que se pone a hablar aquí en la cámara, sino hay todo un sendero que está trazado por el mismo derecho, por los pensadores del derecho, eh, que aborda distintas problemáticas, que intenta trazar caminos, a desarrollar metodologías para resolver problemas particulares del derecho, sin perder de vista algo que ya hemos señalado en otros escenarios, que el derecho es indeterminado. Es decir, que el derecho por sí mismo no resuelve problemas, que el derecho por sí mismo no sirve para nada, sino que el derecho tiene que estar intencionado, tiene que estar enfocado, tiene que estar encausado, objetivado a el logro de algunos objetivos. Es decir, el derecho, además de que es indeterminado, es instrumentalista, sirve para cumplir fines. Unos fines que se trazan las sociedades. Y allí quiero hacer muy claro, las sociedades, no la sociedad. Es decir, en plural. Ahora, el gran asunto aquí es qué se le viene a la cabeza a un sujeto de este grupo, alguien que esté interesado en escuchar estas grabaciones, eh, cuando habla de la sociedad o de las sociedades, ¿cierto? ¿Qué llega a la cabeza ahí mismo? ¿Cuáles son esos referentes de construcción social desde los cuales pretende mirarse al espejo o salir a mirar a la ventana? Eh, Puede suceder que en el 99% de los casos lo que aparezca es Europa. Es decir, un mundo construido desde las ideas, desde los prejuicios, desde las necesidades, desde las expectativas de Europa. Y ahí estamos en problemas. Porque para quienes no se hayan dado cuenta todavía, aquí no es Europa. Aquí es el trópico, aquí vivimos en unas sociedades herederas de unas tradiciones indigenistas, de unas historias absolutamente ricas en posibilidades, de unas formas de organización particulares propias que han sido desconocidas, que han sido subvaloradas, que han sido escondidas y de las que buena parte de los habitantes de estas Américas se avergüenzan. Y entonces, claro, cuando usted estudia derecho, ¿cuál es el derecho que usted está estudiando? Sino el derecho europeo. Y entonces ustedes siguen consultando, prendiéndole velitas y pidiéndole milagros a Kelsen y a Ferrayol y a todas esas pléyades de
teóricos del derecho, de desarrolladores del derecho europeo. Pero parece que no toman en cuenta esa otra variable, y es que ustedes viven, piensan, sienten, se organizan, trabajan en América Latina. Y esto es gravísimo, esto es muy grave, ¿cierto? Porque cuando usted no entiende en dónde está ubicado, ¿cierto? Pues termina viviendo en una especie de sueño. Y cuando se despierta, pues hombre, se va a ganar el mínimo. Lo van a atracar en la esquina. Eh, Le va a tocar hacer fila para que le reciban un documento en plena época de la virtualidad, imagínese. Es decir, usted lo primero que tendría que hacer como estudiante de derecho, como profesional del derecho, como abogado, es entender dónde está viviendo, asumir claramente en dónde está viviendo. Y eso traduce para qué tipo de sociedades estoy procurando fórmulas jurídicas, procesos jurídicos, metodologías jurídicas, discursos jurídicos, y qué tan efectivos pueden llegar a ser. Digamos que ese es el gran escenario en términos del bioderecho. Una cosa es pensar el bioderecho en una sociedad como Suiza, como Noruega, como Islandia, como Finlandia, inclusive como Londres, como París, como Roma, hombre, donde difícilmente matan a la gente, allá la gente no muere, se mueren de aburrimiento, se suicidan porque tienen problemas existenciales. Pero digamos que allá nunca matan, bueno, el último líder social que mataron en Noruega, yo creo que fue hace más o menos 40 o 50 años. Aquí matan líderes sociales todos los días. Digamos que en Europa fácilmente una mujer puede vestirse como le dé la gana y trabajar en lo que quiera y nadie le va a poner problemas. Aquí le toca pedirle permiso al papá, a la mamá, al novio, a los hermanos, a los vecinos para poder ser, para poder estar, para poder hacer. Y entonces eso nos está marcando dos escenarios totalmente diferentes en los que la vida tiene valores, tiene formas de comprensión totalmente distintas. Piensen ustedes cuántas masacres han sucedido en Europa en los últimos 50 años. País por país. Salga de Portugal y llegue allá hasta la estepa rusa en la frontera con China. Y sume todas esas masacres en los últimos 50 años de todos esos países. De todos, de cada uno, de todos. Y sumadas todas las masacres de todos los países europeos durante los últimos 50 años, van a ser 50 veces menos de las que han sucedido en Colombia en este año, en 2021, a 2 de octubre. Y eso lo que me está diciendo es que la vida allá es otra cosa totalmente distinta que la vida acá. Pero que aquí la gente la matan por un celular, por una deuda en la tienda, eh, porque miró feo a alguien, porque se atrevió a montar en bicicleta, porque se le ocurrió que podía cambiar de teléfono. Aquí la matan por cualquier cosa. Y entonces cuando usted intenta pensar el bioderecho con claves en código europeo, ya está fregado, ahí no hay nada que hacer. Porque se quedó soñando, se quedó inventándose una especie de relato ficticio, fantasioso, idílico, en el que no funciona. Si ustedes, y hagan el ejercicio inclusive en algunos escenarios de América Latina, si usted está en Cuba y va a pedir que lo atiendan porque tiene una emergencia médica o usted siente que tiene una emergencia médica, porque la tiene o porque la siente, ¿cuánto tiempo se demoran en atenderlo en Cuba? 10 minutos tal vez, 15 minutos, no creo que más, porque allá la salud es universal y es de excelente calidad, es la mejor salud que hay en América Latina, según datos de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Datos de 2021, Naciones Unidas. En el estudio para identificar los problemas de salud en Cuba. Lo atienden máximo en 15 minutos. ¿Cuánto se demoran para atenderlo en Colombia usted, en una EPS?
¿Cuántos meses tiene que esperar usted para que le autoricen una cita y cuántas tutelas tiene que poner? Y ahí lo que está evidenciando usted necesariamente es que ese escenario del bioderecho hay que diferenciarlo claramente, hay que ponerle, digamos, tren de aterrizaje para saber en dónde estamos parados, para saber cuál es el lugar de la vida, cuál es el lugar del respeto por el otro que se tiene en otros contextos y cuáles se tienen en América Latina. Y sobre todo en un escenario como en el que ustedes están estudiando y para el que ustedes están estudiando. Juan Pablo, bien pueda. Pero me parece interesante pues lo que decís de Cuba, no obstante hay críticas que uno puede hacer en términos del conocimiento de hecho, sobre todo en situaciones tan particulares que muchas veces son subvaloradas en cuanto a cómo se utiliza el sistema y cómo hay aprovechamientos por parte de personas que el sistema lo ven es más como para fraguar intereses que no dan de cuenta a lo que es la responsabilidad como sujeto en el marco social. Es decir, se lo pongo de una forma más clara para no redundar. Por ejemplo, el sistema, pues si bien no es el mejor sistema y tiene pues muchas aristas, hay otros, nosotros tenemos ciertas características de otros modelos que se han implantado, por ejemplo, en Canadá, Londres o pues digamos, por decirlo así, modelos ingleses donde pues es una suerte de simil la atención que se propende a la población. No obstante, hay puntos críticos que se deben de analizar en cuanto a que la mayoría de la población hace mal uso de los servicios porque tratan es de satisfacer otros intereses que secundan eh, otra suerte de situaciones que van más allá de lo que es la propia enfermedad, ¿cierto? Es decir, lo utilizan como tal vez herramientas de acceso para tener cierta suerte de beneficios, sobre todo pues que la cultura de nosotros es decir, la gente no está culturizada en cómo y de cómo y cuándo y cómo debe usar el sistema adecuadamente. Pero claro, Juan Pablo, yo no sé si exista una forma adecuada de usar un sistema cuando el sistema no responde a las condiciones, a las características, a las necesidades y a los determinantes del contexto. Quiero decir, aquí nos pueden imponer lo que les parezca, el sistema más bello, más hermoso del mundo. Y qué tanto nosotros culturalmente estamos adaptados para eso, estamos aceptados para... Voy a ponerle ejemplos que tienen que ver con el pluralismo jurídico para que nos Es que entendamos, porque no quiero justamente salirme eso de eso. apuntaba, y qué pena que te corte, justamente apuntaba a eso, es porque nosotros como sociedad, es decir, como colombianos, pues digamos, me incluyo pues, porque soy de acá, pero en términos generales la gente no está preparada para el uso correcto del sistema. En otros países, por ejemplo, compáralo usted, pues a pesar de que es un sistema capitalista 100%, Estados Unidos, la gente aprende a usar el sistema en cuanto es capaz de determinar qué se vuelve algo prioritario o no por la misma educación que están dispuestos a recibir. ¿Cierto? Lo mismo pasa como en Canadá o en otros países en los que la atención, es decir, la atención, lo que prima es en realidad la prevención más que la atención, porque con eso mitigan las cifras y las estadísticas negativas en cuanto a la presentación y la atención de la enfermedad. Y eso, pues, a su vez, impacta positivamente en los tiempos de consulta y espera en un servicio, por ejemplo, en un servicio de urgencia, supongo usted. Y también, pues, por no dejar de lado que la cultura misma de, digamos, influye en cuanto la gente comprende cómo aportar el sistema y lo importante que es un sistema de salud para poder digamos, tener ese constructo social que uno quiere, en el cual uno dice, bueno, sí, es que todos tenemos atención en salud en adecuada calidad, por decirlo de alguna manera, pues que sea algo aceptable. Claro, Fátima, tienes la mano levantada. Hola, profe. Sí, no, quería pues, ahí puse en el chat del grupo el link de una película de Michael Moore a propósito pues del tema que estás tratando, que es como una crítica al sistema de salud. Eh, Norteamericano. entonces, Uh -huh. pues por si de pronto les interesa, pues es muy chévere. Pensé en esa película por lo que decías de Cuba, que en una parte él habla también de Cuba. Entonces, bueno, era para compartirles eso. Gracias, Fátima. Bueno, el problema es cómo se han venido imponiendo una serie de estrategias que pretenden homogeneizar
fórmulas de acción o de intervención o de prevención en relación con este asunto que es la vida, que es la salud, que compromete todos los escenarios, que compromete la vida, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la recreación. Pero ¿cómo se imponen ese tipo de, de discursos o ese tipo de estrategias o ese tipo de programas sin tomar en cuenta la sociedad? Quizás el ejemplo más simple de todos. Uno lo puede hacer aquí en este bloque que tengo con ustedes, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes aquí son bachilleres? Y seguramente todos dirán que sí, que todos son bachilleres, que todos se graduaron, inclusive algunos con carita feliz y con medalla de honor de 11. Y después tendría que preguntarles, es decir, que todos ustedes son bilingües, hablan inglés. Porque no puede ser de otra manera cuando a usted durante 11 años le estuvieron dando clases de inglés, desde la guardería hasta el grado 11, y además le dieron certificado de que aprobó inglés. Y entonces, si hay alguien aquí en este grupo que no sea bilingüe, tendrá que demostrar además que tiene un problema mental, un problema de aprendizaje, porque ¿cómo puede pasarse 11 años estudiando un idioma y no dominarlo, cuando está probado que un idioma de manera juiciosa en poco más de un año, año y medio logra dominarlo? Y miren cómo la imposición normativa, todo el mundo tiene que demostrar, tiene que aprender inglés en el colegio, no sirve para nada, no sirve para nada, porque no responde a nuestro contexto, a nuestras formas, a nuestras necesidades, a nuestras expectativas. Miren, eso es tan aberrante, eso es tan estúpido, que a ustedes en la universidad para graduarse les toca demostrar competencia en inglés. Y se gradúan, y les dan certificado, y les dan tarjeta profesional, y no tienen competencia en inglés, pero se gradúan. Y lo que me está diciendo allí es que estamos jugando a los indicadores, a las trampas, para poder defender un discurso. Y allí que hay realmente un desconocimiento de las necesidades, de las posibilidades y de las expectativas propias de cada uno de nosotros. Ahí hay algo grave, ahí hay algo grave cuando un sistema no sabe, yo no sé por qué a ustedes que estudian derecho, ya voy Mauricio, cuando a ustedes los obligan que a certificar que tienen, que dominan, pero ¿y como para qué? ¿Por qué no sirve otro idioma como el Chifcha o el francés o el italiano o el portugués, el mandarín? No, usted tiene que demostrar que sabe inglés, aunque no lo sepa. Y ahí hay un problema serio. Muy bien, tienes la palabra. Doctor, a propósito de las certificaciones, pareciera que el mundo gira en torno a eso, gira en torno a las certificaciones porque se tiene que las empresas se tienen que certificar en ISO y cada vez sigue evolucionando esa ISO. El Estado se tiene que certificar en ISO para que le hagan créditos, tiene que ser certificado con el cumplimiento de unos indicadores. Y entonces en ese sentido, cuando uno escucha hablar al presidente o hablar a los gobernantes, uno dice, por Dios, ¿en qué país están? ¿En qué ciudad está? Uno se monta en el metro y dice, la ciudad que lo tiene todo, cuando carecemos de todo. Escucha hablar uno al presidente de la República, que todo está mejorándose, que los créditos en la pandemia se dirigieron en especial o en específico a los pequeños y medianos empresarios para que salieran de la crisis, cuando la plata, los recursos se fueron dirigidos a los banqueros. Entonces parece que el bioderecho no toma fuerza o no apunta verdaderamente a la realidad de la existencia de un país, de una problemática de un país. Y pareciera que estuviéramos gobernando otro país y que nosotros de una u otra manera, la gente a pie nos estuviéramos creyendo a propósito de lo que usted decía de Europa, como si estuviéramos en Europa y cuando la realidad nuestra es otra. Uno ve en la calle la gente a diario pidiendo limosna, muriéndose de hambre, los indígenas en la calle pidiendo limosna. Entonces la realidad no conversa con lo que está escrito, profesor. Y es lo que me interesa que revisemos, ese asunto del bioderecho, ¿qué sentido tiene? O sea, yo podría, y aquí en esto soy clarísimo, yo podría ponerme a repetir 3 artículos, inclusive con uno solo, tendría para todo el semestre, diciéndoles que el bioderecho es una maravilla, que esa es la quinta esencia de lo humano, que qué delicia, que qué perfecciones, que los debates que se han dado, pero a mí no me gusta robarle la plata a nadie.
Entonces yo lo que prefiero es, bueno, vamos a pensar si realmente eso tiene sentido aquí. O sea, tiene sentido el derecho, vamos a ver, el derecho desde la década del 90 del siglo pasado, hace 30 años ya, se planteó como una herramienta para la liberación. Ojo pues, y esto lo planteó la teoría crítica del derecho de la que hablábamos la semana pasada. Planteaba que el derecho es una herramienta de liberación, es decir, unos escenarios desde los cuales podemos superar graves problemas que son el resultado de la aplicación de normas sin contexto. Traducción de esto para que nos entendamos, es que el derecho solo tiene sentido en la medida en que piensa la realidad. Pero cuando estamos intentando imponer normas porque son bonitas, porque se leen divinas, pero que no tienen nada que ver con nosotros, el derecho, en lugar de convertirse en una herramienta para la liberación, se convierte en un instrumento para la defensa de privilegios de unos pocos. Por eso allí es tan importante pensar el pluralismo jurídico. Yo no sé qué tanto ustedes habrán estudiado durante todo este poco de semestres que llevan las escuelas distintas, las distintas doctrinas jurídicas, más allá de andar repitiendo códigos como grabadoras viejas y malas, pensar el derecho, ¿cierto? Entonces, cuando usted piensa qué es el formalismo jurídico, qué es la teoría crítica del derecho, qué es el realismo jurídico, qué es el pluralismo jurídico, qué es el positivismo, cuando usted empieza a entender que existen muchas lecturas en torno al derecho, tal vez, tiene más posibilidades de entender la realidad en la que se mueve. El pluralismo jurídico lo que me está diciendo todo el tiempo es, bueno, hay una manera de establecer marcos jurídicos que es la del Estado. La del Estado. Eso no sirve para nada. Eso no sirve. Quiero decir, eso le sirve maravillosamente a Estados Unidos y le sirve a Alemania y le sirve a Francia y a Inglaterra. Aquí en América Latina eso no sirve para nada. Y no sirve nada, para nada porque aquí no tenemos un Estado, y me refiero aquí a América Latina, es decir, puede leer desde México hasta Argentina esto. No tenemos un Estado que realmente haya logrado consolidar la unicidad. Afortunadamente, no lo tenemos. Qué maravilla. Porque aquí estamos compuestos por una serie de pueblos, pueblos distintos, de mestizos, de mulatos, de negros, de raizales, de indígenas, de unos que se creen blancos. Hay de todo. Y entonces el realismo jurídico, el pluralismo jurídico, lo que me está diciendo es, existen muchas formas de derecho, no existe una sola. De hecho, la única que intenta imponer el Estado es la más absurda, es la que no nos sirve, es la que nadie acoge, es la que no nos reconoce, es la que se avergüenza de nosotros. Entonces, cuando usted empieza a leer las constituciones están hechas como una mala copia de las constituciones europeas o como una mala copia de las constituciones norteamericanas. Pero ¿qué constitución está pensando? Bueno, en algún momento las constituciones de los Andes intentaron hacer eso, intentaron pensar a quiénes iban a gobernar. Y entonces aquí establecen normas como si viviéramos en Suiza, como si viviéramos en Dinamarca, cuando aquí las condiciones históricas, antropológicas, geográficas, culturales, biológicas, médicas, atmosféricas, todas nos están diciendo que somos diferentes y que como somos diferentes, nos comportamos de manera diferente y que como nos comportamos diferente, necesitamos de marcos de referencia para la acción distintos a los de aquellas otras naciones de las cuales tomamos los códigos prestados o los copiamos. Ya veremos el asunto de la copia. Fátima. Pues yo quería como decir que de alguna manera Europa también, pues como esa homogenización que puede haber de ese discurso europeo, también pienso que se deba mucho a lo que fueron el monoteísmo en general, porque eso como que de alguna manera permeó todo el como resto de temas
humanos. Entonces, porque igual, digamos, lo natural, no solo de nosotros como latinoamericanos, sino que creo yo de toda la vida en el planeta, es la diversidad. Eso es lo natural, la misma evolución. Toda la naturaleza es rica cuando es diversa, o sea, los monocultivos, por eso se habla de monocultivos como desiertos verdes. Cuando no hay diversidad, es como la muerte, y de alguna manera es como la imposición que se ha querido poner aquí desde un poco lo que usted dice, nuestras malas copias, un poco lo que hizo, digamos, Peñalosa cuando quiso traer su idea de lo que es que el espacio público y no sé qué, o sea, ideas impuestas a punta de volardos que no obedecen a nuestras necesidades. Y creo que ese es como el principal problema que nosotros tenemos como país, que nuestros gobernantes se están formando en otros países y su ideal de sociedad es la que ven en otros lados y no piensan el ideal de esta sociedad. Pero Fátima, yo creo que dices cosas muy importantes, muy interesantes, muy cargadas de sentido, pero incurres en unos errores rarísimos, porque quienes han tenido la oportunidad de vivir en otros países, por ejemplo, por vacaciones o por temporadas de estudio o de trabajo, pues se darán cuenta que eso no tiene nada que ver con esto. Si yo me voy a estudiar como gobernante a otro país, pensemos en Ecuador, pensemos en Perú, pensemos en Argentina, en el que usted quiera, en Europa, el que usted quiera. Lo primero que se va a encontrar es que en cualquiera de esos países, lo público es absolutamente determinante. Es decir, usted se va para Ecuador y encuentra unos parques absolutamente gigantescos que son públicos, que son para que la ciudadanía se encuentre, y son parques, son públicos. Ahí no le cobran a usted nada y están bien tenidos y son bonitos y son organizados. Se va para Bolivia y también. Y si se va para Europa, también. El espacio No, pero público, yo me refería, perdón, que de pronto no me hice entender, a cómo intentó este señor apropiarse o pues recuperar el espacio público a punta no, no, de no, cosas, no. porque igual el espacio público es importante y necesario y es lo que necesita, pues es como el oxígeno que pueda tener una sociedad. Y si él fue a fingir que estudiaba, porque no lo hizo, por ejemplo, Peñalosa, fue a Francia, hizo un curso de 2 semanas, falsificó sus diplomas, lo dice la fiscalía, no yo, Sí, sí. y los presentó como si fueran de doctorado. Y en Francia, ¿en dónde hay volardos? Perdón. ¿En dónde hay volardos en Francia? No, Pues por no, eso decía que no son hay. como Y malas copias. llega a recuperar el espacio público utilizando volardos. O sea, lo que le estoy diciendo es todo lo contrario. El no ser capaces de asumirnos como ciudadanos, cada uno de nosotros, permite que esperpentos como ese, delincuentes como ese, falsificadores como ese Peñalosa, entre otros muchos, sigan pretendiendo imponer modelos que no existen en ninguna parte más que en sus intereses con algunas multinacionales para vender materiales o para vender buses. O Pues el tema créame de que en Francia no, nadie va a comprar un Transmilenio en Francia. Nadie. Allá están felices con su TGV, el tren de gran velocidad. No van a poner un Transmilenio. Y ese negocio de Peñalosa, él se lo inventó es precisamente para los países pobres, porque él antes que político es un vendedor de buses y él los ha vendido ¿Y quién vota por él? mucha gente. Ah, ya. Si Dos Fátima veces, no se dos piensa como veces. ciudadana, ¿qué termina haciendo? Sustentando ese mismo modelo. Por eso pensar el bioderecho, aquí lo planteé desde el comienzo, ya voy, Juan Pablo, empieza por la educación como ciudadanos. El ciudadano es el que es capaz de cuestionar, de proponer, de sugerir, de debatir, de discutir, de hacer valer sus derechos y no permite de ninguna manera, que otro decida por él. Ese es un ciudadano. Ahora, si usted no se forma como ciudadano, si usted no se ejerce como ciudadano, ¿podría ser abogado acaso? No puede ser abogado, porque para ser abogado lo primero que tendría que ser usted es un ciudadano, y un ciudadano se reconoce en sus prácticas cotidianas con los otros, con los diferentes.
Ahí está la ciudadanía. Cuando usted no se forma como ciudadano, usted no es abogado, usted simplemente es el empleado, el lavaperros de otro. Porque el ciudadano no es capaz de ninguna manera de ir en contra de las propias condiciones de vida en que él habita y en que sus allegados habitan. Cuando usted toma una decisión en contra del espacio público, por ejemplo, se roba un pedazo de vía pública, ¿usted a quién está afectando? A usted mismo y a su mamá y a su hermano y a su hijo y a su primo y a su perro y a su vecino. ¿Y para qué se roba eso? Ah, para tenerlo. Pero ¿cuál sentido tiene usted de robarse un pedazo de calle? O un pedazo de vía, o un parque, o de robarse la plata de la salud o de las tecnologías. Usted está perjudicándose de usted mismo. Por eso les digo, el asunto aquí es, primero que nada, hay que pensarnos como ciudadanos. Ya como ciudadanos, usted puede ser carpintero, panadero, vendedor, mensajero, abogado, médico, ingeniero, lo que quiera. Pero lo primero tendría que ser formarnos como ciudadanos. Y el ciudadano es el que opina, el que propone, el que pregunta, el que cuestiona. La mejor manifestación de la ciudadanía, para darle la palabra a Juan Pablo, es una manifestación callejera. Porque en la manifestación callejera están todos los diferentes, el alto, el bajito, el gordo, el flaco, el estudiante, el vago, el artista, todos se reúnen allá. Y entonces cuando uno no permite, cuando un Estado, por ejemplo, no permite las manifestaciones que están negando, la democracia, la participación ciudadana, por lo tanto, ¿quiénes podrían pensar el bioderecho? Pues las distintas culturas, los distintos grupos que existen al interior de un colectivo. Pero cuando el bioderecho lo intentan pensar los académicos, ¿desde dónde carajos lo van a pensar? Pues desde sus prejuicios. Juan Pablo. Profe, sí, pues yo iba a hacer una anotación sobre ese tema y me parece es prudente hablar desde la perspectiva de la responsabilidad, ¿cierto? Y sobre el aporte que uno tiene que hacer como ciudadano. Pues, por ejemplo, uno ve a todas luces y pues es como un discurso muy simplista cuando la gente le echa la culpa a los políticos y es algo que usted pues denota en eso, pero es que ¿quién elige los políticos? Somos nosotros y la crítica debe ser en el mismo pueblo quienes son todos aquellos que tienen la capacidad de elegir. Entonces, si el país, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? Pues de una forma muy simple, pues si vemos que estamos en políticas casi que se vuelve un círculo vicioso de políticas corruptas, de desfalcos y demás, es porque nosotros, es decir, como ciudadanos, no hay, pues por una parte, la suficiente responsabilidad, lo otro, la suficiente educación, lo otro es que pues no hay memoria, ¿cierto? Y eso es algo muy importante en cuanto a que nosotros como parte de lo que somos pues, los colombianos desconocemos nuestras propias realidades a razón de ciertas prebendas que es lo que hacen los políticos en su época de ¿cómo se le dice?, de elecciones y demás cosas como estas. Entonces eso es a lo que yo acuso ahorita cuando vos ahorita el debate sobre los temas de los sistemas de salud, por ejemplo, y algo que quería contrastar porque me parece importante señalar que las grandes diferencias entre un sistema u otro, pues y a lo que yo apunto de que pueda ser exitoso o no, va relacionado, va muy de la mano con el tema de cómo nosotros como ciudadanos, es decir, entendiendo las diferentes culturas, que sea raizal, negro, blanco, lo que usted quiera denominar, que sea indígena, palenquero, es decir, todos tienen la responsabilidad de aportar y tienen que ser solidariamente responsables para la construcción de unas políticas incluyentes en cuanto al tema de cómo vamos a salir, por decirlo así, y hablo de las comillas, adelante, en el sentido de que hay que establecer una lucha, pero no una lucha en el término de levantar las armas, sino es, hombre, vamos a alzar la voz de tal suerte que se puedan incluir políticas para que el pueblo sea escuchado. Si eso lo vemos desde una perspectiva, si yo se lo contrasto, por ejemplo, con Cuba, pues obvio Cuba va a tener unas políticas que al día de hoy usted las mire, y bueno, sí, puede que sean muy favorables, pero mire las luchas que se han suscitado, por ejemplo, en la década de los 80, los 90, por ejemplo, el ejército de batas blancas cuando acallaba a las personas que taparon a todas luces la población con VIH y su crisis de las personas inmunosuprimidas, que una de las formas de lucha y represión del pueblo fue entre ellos mismos contagiarse, para poder demostrar y denotar las grandes falencias que tiene el gobierno cubano, ¿cierto? Entonces son cosas que se pueden dirimir
más allá no solo del tema de, es que vamos a criticar a nuestros políticos, que eso es pues como el discurso más simplista que hay, es decir, es que Duque, pero es que ¿quién eligió a Duque? ¿Cierto? Y esas cosas son la razón de que el pueblo no tiene memoria y tampoco es responsable. Y si lo pongo en esos términos, pues como tan coloquiales, pero eso va muy de la mano, insisto, es con el tema de la responsabilidad de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Por eso a mí no me parece a veces descabellado que se compare un sistema con otro, porque es que es casi que, es como se dice, es un modelo historicista. Pues nosotros no podemos desconocer nuestra historia para no caer en las mismas, digamos, en esa suerte de yaús, por decirlo así. Yo creo que hay asuntos bien importantes que está abriendo Juan Pablo a partir de su exposición en relación con este asunto de las formas de organización sociopolítica de cualquier cultura. Pero, digamos, lo que emerge de todo esto, un poco de lo que plantea Juan Pablo y de lo que plantea Fátima y de lo que plantea cada uno de ustedes aquí, es que mientras que ustedes, por ejemplo, que son los que estudian derecho, no logren romper ese círculo, y son ustedes los responsables de esto, no es el médico, no es, el abogado, no es otro distinto que el abogado. Porque el pluralismo jurídico lo que me está diciendo todo el tiempo es, ojo, el Estado, cualquier Estado del mundo, impone la unicidad, es decir, ojo con esto, la eliminación de las diferencias. Para el Estado, lo mejor, cualquier Estado, cualquiera, no me refiero a este de aquí, sino a cualquiera, lo que intenta eliminar todo el tiempo es la diferencia. ¿Qué quiere el Estado? Uniformar a todo el mundo, que todo el mundo sea igualito, que todo el mundo piense, hable, sienta, actúa, se comporte igual. Para los estados, lo más peligroso que puede haber es la disidencia. Por eso aquel que no se acoge a lo que el Estado dice, se le llama subversivo, se le llama disidente, se le llama revolucionario, revoltoso, guerrillero, bla, bla, bla. Y el Estado intenta imponer una única forma a través del idioma, primero. Todo el mundo tiene que hablar español. En el caso espantoso de Colombia, la Constitución dice claramente que el español es el idioma oficial de Colombia sin afectación pues, de las lenguas nativas. Pero hay que hablar en español. ¿Y los juzgados en qué idioma hablan? Y las comisarías. Y entonces cuando va un indígena o cuando va un raizal, ¿cómo hacen? No tienen acceso a la justicia porque no hablan español. No pueden, simple. No, aquí no hay, mijo, le toca aprender español. Ahí hay un asunto grave. Uno, el idioma. Dos, la religión. Entonces, todos los estados asumen que hay una religión oficial. Algunos que se modernizaron lograron decir, no, la religión a un lado aparte. Pero, por ejemplo, este platanal decidió que la vaina era que libertad de cultos. En el papel, porque en la vida real el que no sea católico está fregado. A mí me preguntan cada rato en los formularios oficiales y cada vez que voy a ponerle un sello al pasaporte o a sacar... ¿Usted es casado o es de esas porquerías que viven en unión libre? Y yo digo, pero ¿cómo así que casado? ¿Cómo así que unión libre? ¿Eso a quién le importa? Y el Estado ahí hereda una tradición católica, judeo-católica, ¿cierto? En la que define que es únicamente a través del ritual del matrimonio católico que se instituye socialmente una pareja. Por eso es tan extraño que los hijos por fuera del matrimonio católico no tienen derechos o no tienen el mismo trato frente a la sociedad o no son recibidos en determinadas instituciones y sigue funcionando. Una cosa que se eliminó del mundo moderno hace más de 400 años. Aquí sigue funcionando y el presidente, no, ese presidente es maometano, musulmán. No, ese no es el nuestro. Aquí no funciona. No, que es que si usted no bendice, el presidente de este platanal es capaz de decir que el coronavirus se va a resolver por obra y gracia de la Virgen de Chiquinquirá. Y encomienda al país en sus discursos públicos
a una entidad religiosa católica. Y uno dice, hay una cosa grave, porque intenta homogeneizar, negar la diferencia, que aquí hay otras religiones, otras prácticas, otras creencias, hay otros credos, hay otras ideologías, pero él unifica por allí. Tercer asunto, ya voy, Juan Pablo. Tercer asunto con el que se unifica, con la educación. La única educación que sirve es la que da el Estado. No, yo quiero estudiar en la casa, yo quiero ser autor. No, no le sirve. Tiene que tener certificado, tiene que tener diploma, tiene que tener tarjeta profesional. Venga, pero yo he estudiado, he leído, he escrito. No, señor. Si no tiene un certificado oficial, usted no sabe nada. Yo tengo toda la experiencia, no me importa su experiencia, tiene que ser oficial. Tiene que presentar inclusive una canallada que llaman ahora pruebas Saber Pro. Y si usted no las presentó, entonces no sirve, no le damos diploma. Venga, pero ¿y por qué? Y es la única manera que hay de estudiar acaso en las universidades, en los colegios y en las instituciones. No hay otras maneras de estudiar, de aprender y de desarrollar destrezas. Y para usted ser admitido en determinados oficios, determinadas responsabilidades, le piden diploma oficial, con sello oficial, con apostilladas y cosas de esas. Y es una manera que tenemos también, que tienen los estados, de negar la diferencia. Pero además de eso, de la educación, están las Fuerzas Armadas. La única fuerza armada que existe es la del Estado y el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la violencia. Y el último, el derecho. El único derecho que sirve es el de los códigos. Y uno dice, entonces aquí, para que nos entendamos, y el derecho sirve para algo en términos estatales, por ejemplo, en América Latina. Cuando usted tiene un problema en su barrio que recurre al abogado, al juez, a la tutela, usted va donde los pelados del barrio, donde el jefe paramilitar, donde el comandante guerrillero, donde los muchachos, y ellos cobran deudas, sacan al arrendatario que no se quiere ir, resuelven el problema de la tenencia o de la inscripción o de la ingreso o de la salida. Todo se resuelve por otro tipo de derechos. Es decir, el pluralismo jurídico me está diciendo, existen 1000 maneras distintas de organizarnos como sociedad y la única que nos sirve es la que todo el mundo reconoce. Existen códigos de derecho, por ejemplo, entre comerciantes, y uno los ve con los tenderos, con los vendedores, con la señora que vende Jambal, con el señor que vende Avon, y ahí hay unos códigos de derecho que son efectivos para organizar, para cuidar, para garantizar confianza, seguridad, solidaridad, y funcionan. Existe otra forma de derecho entre los amigos, claro, y funciona perfectamente, funciona todos los días. Hay unas formas de derecho que funcionan al interior de la familia y que se extrapolan al barrio, a la ciudad. Funcionan. El único que no funciona es el derecho de los códigos. Nadie lo obedece y no lo obedecen ¿por qué? Porque no se identifican con él, porque es un derecho que se copió de otros lugares y se copió sin tenernos en cuenta, sin ver si nos parecíamos a ellos. Por eso hay un asunto que a mí por lo menos me parece interesante, es que copiamos de Europa y de Estados Unidos una idea que aquí no sirve, que es la idea del individuo. Entonces, todo el tiempo le están hablando del individuo y de los derechos del individuo y de los derechos del hombre y el individuo y el individuo y el individuo. Y claro, el individuo es muy importante en Europa. Toda Europa está constituida sobre la base del individuo. Y en Estados Unidos, claro, porque Estados Unidos son el resultado de los europeos metidos allá. Funciona. Pero ¿y aquí acaso funciona el individuo? ¿Quién de ustedes aquí, Diego, Ángela, Diego, Juan, Diana, Fátima, Sandra, Mauricio y cuantos más hayan conectados aquí, se comporta como individuo, se asume como individuo, trabaja como individuo o vive como individuo? Nadie. No, yo soy hijo de, soy hermano de mis hijos, mi hermano, mi primo, mi papá, mi jefe, mi padrino. Todo el tiempo estamos actuando en colectivos. Nosotros aquí no sabemos qué es el individuo. De hecho, aquí individualista es un insulto. Es un insulto. Nosotros no somos capaces de pensar como individuos, pero asumimos de los europeos que es muy importante el individuo.
¿Cuándo carajos aquí ha sido, si usted si usted se nombra con apellidos? Ay, mis apellidos son Molina Merchán, es decir, yo soy hijo del señor Gerardo y de la señora Cecilia. Y ellos me respaldan. Y si usted tiene un problema, ¿quién responde por usted? Su hermano o su papá o su hijo, otro responde por usted. Ustedes están matriculados en un colegio y en el colegio usted cometió una falta. Se supone que allá defienden al individuo. Me trae a su mamá, me hace el favor. Oiga, pero la falta la cometí yo. Me trae a su mamá, me trae a su papá, me trae a su acudiente en la propia universidad. Hay una reunión de familias o de padres de familia. Pero ¿cómo así? Y entonces miren que la idea sobre la cual intentamos fundar ese de bioderecho o cualquier forma de derecho es una defecio espantoso que no tiene nada que ver con nosotros, porque sigue creyendo en el individuo cuando aquí hasta los criminales los nombramos por la familia. Uno habla de los Char, los Géneco. Uno no habla del criminal, sino de la familia del criminal. Venga, conocí a una persona que me resulta muy interesante, muy importante y con la que quiero establecer una relación. Sí, ¿y de qué familia es? ¿De cuáles Rodríguez es? ¿Y de dónde viene? ¿De qué pueblo es? Y estamos pensando siempre en colectivo, pero el marco normativo está hablando de individuo. ¿Cómo lo voy a respetar si yo hablo todo el tiempo de familia? Si mi gran preocupación es la familia, si yo trabajo por mis hijos, me muero por mis hijos, todo lo hago por mis hijos, sufro por mis hijos, progreso por mis hijos, no por usted. Y entonces sus hijos son el resultado de la vinculación afectiva, legal, de responsabilidades que tiene usted con ellos. Y ellos van a responder por sus actos, nunca. Usted va por ellos. Alguien le pegó a su hijo en el colegio y usted mismo va, ¿por qué le pegó a mi hijo? No lo deja que él resuelva. Mamá, en la casa, en el colegio me están haciendo bullying. Pues él tendría que responder por eso. Pero usted mismo va y le pone problema al profesor y el profesor. Los profesores ponen tareas para que los niños las resuelvan con los padres. Cuando el profesor pone una tarea, ahí mismo los papás son los, pero ¿por qué le están poniendo tareas a los niños? No dejan al individuo ser. Y eso es gravísimo, porque el código está hablando de individuos, pero la cultura, la sociedad, las tradiciones, están hablando todo el tiempo de colectivos, colectivos familiares. Es más, hay gente que ni siquiera es capaz de decir, a mí me gusta la arepa. Sino, a los paisas nos encanta la arepa. O sea, ni siquiera en eso es capaz de asumirse como individuo. No, es que los paisas somos así, es que los caleños somos de esta manera. Ni siquiera ahí nos asumimos como individuos, sino como grupo, como colectivo. Y esto es más grave todavía, porque a partir de ese discurso les han metido a ustedes un cuento rarísimo. Y es el que tienen que desarrollar competencias para ser innovadores. Para ser innovadores. ¿Usted cómo carajos va a ser innovador, inventor, creador, imaginativo en un modelo educativo en el que todo el tiempo le están pidiendo que repita? Y a usted todo el tiempo sus profesores le están diciendo repita el código, repita el artículo, y repita de memoria. Y si usted no repite de memoria como el profesor quiere que usted repita, ¿qué le toca hacer? Repetir el semestre, repetir la materia. Todo el tiempo lo están volviendo un repetidor de cosas. Por eso aquí a nadie se le ocurre inventar una gaseosa, pero todo el mundo vende Coca-Cola. Es un repetidor de franquicias. Ay, no, yo monté una franquicia de tostado. Monté, ¿cómo se llama esa vaina? No es una franquicia. Y andan montando repeticiones de todo porque somos repetidores. Entonces, me voy a comprar una camisa como la que está en la revista. Me voy a comprar un perfume como el que está anunciando el otro. ¿Cómo vamos a crear un bioderecho propio cuando somos unos repetidores de códigos, unos repetidores de normas, unos repetidores de sociedades que no somos, unos repetidores de discursos? Entonces, ¿qué es lo que está de moda para comprarme eso? ¿Qué es lo que es tendencia, por ejemplo, en las redes, para ver si lo leo o no? Están repitiendo a toda hora. Y bueno, ¿y cuándo van a pensar por ustedes mismos? ¿En qué momento? Cuando les den el título, cuando les den la tarjeta, cuando les den el diploma.
¿Cuándo van a pensar? No, están repitiendo a toda hora. Entonces, cuando aparece alguien o algún escenario en el que no hay referentes para repetir, quedan perdidos. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Ahora quién nos dice cómo debemos movernos o cómo debemos actuar? Y entonces empezamos a buscar modelos. Y usted lo ve en las normas todo el tiempo. Ah, sí, es que este modelo normativo funcionó perfectamente en Suiza. Y por eso lo vamos a imponer aquí. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Suiza? Es que tenemos una experiencia exitosa en Holanda. Sí, pues fue exitosa allá, pero ¿y aquí por qué va a resultar exitoso si aquí hay otro tipo de gentes, otro tipo de problemas, otro tipo de preguntas? Y entonces mire que en esas contradicciones es imposible pensar el bioderecho. Es imposible. Es imposible pensar modelo ético. Ahora mucho más el bioderecho. ¿Qué país del mundo tiene los estándares de corrupción, de clientelismo que tiene este? Ninguno. Y aquí seguimos pretendiendo democracias. ¿Y quién de ustedes ha vivido la democracia? Entonces miren cómo en esos escenarios de intento de eliminación del otro, ¿cierto? A usted le piden, por ejemplo, en el metro, a alguien, creo que fue Juan Pablo que utilizó el metro como referente hace un momento, en el metro a usted le toca vestirse de una manera específica para poder entrar. Si usted no está vestido de la manera que el acomplejado que está en la puerta exige, usted no entra al metro, no entra. Venga, pero es que yo soy indígena y yo como indígena puedo moverme con mi traje típico según lo dice la Constitución. Al metro no entra. Y hay oficinas, ve, todavía aquí en esta cosa rara que llama Medellín. ¿Qué día me pasó? Restaurantes donde si no tiene corbata no lo dejan entrar. Yo, pero ¿por qué? No, si no tiene corbata, no. Si no tiene zapatos que no sean tenis, no puede entrar. Todavía en pleno siglo XXI, octubre del 2021. Y todavía hay lugares donde nos reservamos el derecho de admisión. ¿Quién se reserva el derecho de admisión? ¿Con qué criterios? Uniformidad. Todavía hay colegios donde le piden a los niños que tienen que ponerse uniforme, que tienen que cortarse el pelo, que tienen que evitar ponerse cualquier tipo de adorno. ¿Cómo podríamos, a través de ese tipo de dictaduras, reconocer y aceptar la diferencia? ¿Cómo podríamos? Si se pretende que todos tienen que escuchar la misma música, todos tienen que bailar de la misma manera, todos tienen que medir lo mismo, saber lo mismo, responder lo mismo. ¿Cómo pretenden establecer un código ético en una universidad donde le preguntan a usted si la respuesta es A, B, C o D? Y si usted es distinto, ve el mundo diferente, tiene otras perspectivas, pierde. Y como pierde, repite, repite. Porque nadie le está diciendo piense, le está diciendo repita. Entonces aquí nos dicen todo el tiempo, un poco Juan Pablo lo planteaba ahora, no, que este es un gran país, que estamos mejorando, que los subsidios, que pues salga a la calle y mire. Pero como no salimos a la calle y miramos porque qué pereza la calle, porque huele feo, porque hay distintos, porque allá hay gente muy rara, la negación de la diferencia. Y ahí el pluralismo jurídico sí nos dice muchas cosas. El pluralismo jurídico, no un loquito de ética y bioderecho. El pluralismo jurídico me está diciendo, existen marcos comportamentales de ordenamiento social alternos y mucho más efectivos que los impuestos por el Estado. Vaya, mire lo que es el derecho impuesto por las mafias. Y ellos imponen, ellos saben quién compra, quién vende, cómo vive, qué come, dónde vive, quién progresa, quién se va para la cárcel, quién se muere, cómo se muere. Ellos imponen su propio código y es más efectivo. Aquí, cuando el mafioso, ¿cómo se llama? Don Berna le dijo a los buceteros de Bello, ninguno de ustedes va a trabajar. Nadie fue a trabajar. Y el presidente ordenó y el gobernador lloró y el alcalde suplicó y nadie salió a trabajar porque don Berna dijo que no. Y cada vez que un paramilitar o que un guerrillero o que el pillo del barrio dice, esta es la frontera invisible y el que la atraviesa lo mato, lo cumple.
Independientemente de que la Constitución diga que hay libertad de tránsito por el territorio nacional, si el guerrillero dice que no, no. Si el paramilitar dice que no, pues no. Si el del combo del barrio dice que no, pues no. Y miren que ahí hay un derecho que es más efectivo. Oh, yo no lo defiendo. Me parece espantoso. Pero es más efectivo. Todo el mundo lo acata. Ah, no, es que en este barrio hay toque de queda. ¿Por qué? Porque los muchachos dijeron. Y cuando el gobierno dice, ay, vea, va a hacer ver toque de queda, todo el mundo sale. Nadie lo respeta. Y entonces miren que si hay otras formas de derecho que son más efectivas y que la gente las respete y que la gente las quiere, que la gente las acepta y que se sienten orgullosos de ellos. No sé a ustedes, pero a mí me tocó vivir toda esa violencia paramilitar del Magdalena Medio en vivo y en directo. Y la gente se sentía orgullosa. Yo soy de La Dorada y vea, aquí nos sentimos orgullosos porque el que la embarra se muere. El que le coge algo a alguien amanece con la jeta abierta flotando en el río. Y se sentían orgullosos de eso. Y hoy mismo todavía hay grupos paramilitares que hacen eso y bandas en los barrios que hacen eso. Entonces, ¿de cuál bioderecho hablamos? ¿De cuál? ¿De cuál derecho hablamos cuando hablamos de derecho? ¿Del que es efectivo o de la farsa macabra que está en los códigos que ustedes repiten todos los días? Ahí hay un problema serio. Creo que era Juan Pablo el que quería decir algo. Qué pena pues que me extendí. Bien pueda. No, profe, pues sí hace un aporte en cuanto al tema de la religión que está impuesta en nuestro Estado, a pesar de que se debe llamar laico, pues y simplemente iba a hacer una anotación en cuanto a que, por ejemplo, se ha eliminado, por ejemplo, el tema del juramento, ¿cierto? Con el tema del juramento lo que hacemos es reemplazar una deidad que es Dios por la palabra juramento, y aún así, pues, toda suerte de testimonio, toda situación que, por ejemplo, se hace en un juramento estimatorio, por decirlo así, tiene que hacerse referencia, pues como tal, al juramento, así parezca redundante, ¿cierto? Como hacerlo ante los ojos de Dios. Eso me parece, pues digamos, una construcción completamente, pues, innecesaria, ¿cierto? Y me parece algo absurdo al día de hoy tener que hacer ese tipo de, por ejemplo, en el caso particular de los juramentos estimatorios, pues es algo absurdo, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos, al día de hoy, amparándonos con un Estado laico, pues insisto, con la pluralidad que vos hablas, no podemos hablar de que es que yo juro ante tal, pues es que es absurdo, en dónde queda la validez de mi palabra como sujeto, ¿cierto? En dónde queda lo que como hombre, como persona estoy afirmando ante otro y por qué lo tengo que meter en ese marco de la deidad que estoy reemplazando con la palabra juramento, ¿cierto? Y lo que vos decís es muy cierto, lo del tema del negocio, pues lo del tema mercantil, pues, es decir, más allá de que esté codificado ciertas cosas, porque la tradición en el derecho mercantil es lo que Así es. vale, es lo que vale realmente. Y eso es una suerte de situación que es más válida que la misma codificación de la norma, tanto así que hay vacíos que se tienen que subsanar con el, a mí como ver, el espantoso código civil que impuso Andrés Bello, del cual nosotros adoptamos, de lo cual hay muchas críticas que uno puede hacer, que simplemente traer cosas pues, cosas de por allá, del otro lado del charco, que en eso sí estoy completamente de acuerdo, pero es eso, pues como esa suerte de imposiciones que se hacen entre sujetos y que lo consideran como válidos, se hacen más eficaces que la misma norma que está imponiendo el Estado, porque pues el modo en el que negocian los comerciantes aquí en Antioquia, pues es la ley para todos, ¿cierto? Y ellos adoptan políticas en las cuales se aceptan diferentes formas de pago, de cómo entregarse la mercancía y demás, pues que me parece mucho más valedero, más allá de tener que ir a otras instancias que aún así lo diga la norma. Por supuesto, mi punto aquí es justamente ese, Juan Pablo, existen tantas formas alternas de derecho y más efectivas que pretender que ese marco jurídico que no es efectivo, que la ciudadanía no la reconoce, no lo reconoce, intente establecer una cosa que llame bioderecho. ¿Cómo podría? Si la gente no le cree. ¿Cómo podría? ¿Quiénes podrían hacerlo? Además, vamos a ver, revisémoslo un poco en términos académicos. Se supone que quienes hacen esas normas, las leyes, el legislativo, tendrían que saber
de normas, tendrían que entender el universo en el que se mueven. Pero el Congreso en este platanal está constituido por una cantidad de narcotraficantes, paramilitares, vendedores de aguacate, embetunadores de zapatos, ganadores de medallas, cuentachistes de sábados felices. No saben nada de leyes. No saben de leyes. En algún momento, por algún azar, se volvieron populares en la televisión, en las redes, en donde fuera, y eso le permitió ganarse un escaño en el Congreso, y eso es suficiente para hacer normas, eso es suficiente para hacer leyes. Ahí hay un asunto que tendríamos que pensar. Esos serían quienes podrían pensar en algo como bioderecho. Pero pongámonos del otro lado, porque me parece que es importante no quedarnos extrapolando solamente hacia un lado. Cuando quienes hacen las leyes son los doctores, quienes han hecho doctorados, ¿acaso esos doctores saben algo de la realidad? Entonces ustedes se gradúan, van y hacen una maestría y después van y hacen un doctorado y lo hacen en Inglaterra o lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en Francia o lo hacen en donde quieran. Y vienen a Colombia y cómo están pensando los problemas colombianos desde el doctorado. ¿Y el doctorado dónde lo hicieron? Lo hicieron con el universo de otro continente, con otras realidades, con otros autores, con otros... No hay cómo vincular. O sea, si hay una cosa espantosa en este mundo, sobre todo en este mundo tropical, y absolutamente innecesaria, son los doctores. Porque los doctores hablan inglés, pero no son capaces de entenderse con el tendero, con la señora que vende flores, con el campesino, con el empleado, con la secretaria, pero es doctor. ¿Y el doctor para quién legisla o para quién? Yo no sé si ustedes han tenido la desgracia alguna vez, a mí me toca todos los días, de leer documentos hechos por doctores. Doctores en Derecho, doctores en Filosofía, doctores en Ciencias Sociales, doctores en Antropología. Esa vaina no la entienden ni ellos. ¿Y las hacen para qué? Para ganar puntos en una cosa espantosa que llaman MinCiencias. Para eso la hacen. No para entender su propia realidad. No para entender el barrio, no para entender los problemas que hay en la sociedad, sino para ganarse 10 pesos más a partir del puntaje que les da Colciencias, ahora MinCiencias, por haber publicado un artículo en una revista indexada en idioma inglés. ¿Y cuándo van a empezar a hablar en el lenguaje de la calle, en los problemas de la sociedad? ¿Cuándo vamos a empezar a entender realmente? Hagan el ejercicio alguna vez por pura curiosidad. Acérquense a esos textos que pretenden entender las violencias en Colombia. No los entiende nadie. Son una serie de citas y de estadísticas prestadas. Y entonces el autor coreano dijo y el autor canadiense dijo, y nunca le preguntan al campesino que fue al que le mataron a la familia, ni a la señora a la que la desplazaron y le mataron a los hijos. Nunca le preguntan pero están preguntándole a toda hora a los grandes doctores de Europa, de Estados Unidos, a los colombianistas, a los colombianólogos, a ver ellos qué piensan de lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cómo pensamos el bioderecho aquí? En un país que tiene la tasa de asesinatos de mujeres adolescentes más alto del hemisferio occidental, Colombia. Aquí es del país donde más niñas entre los 12 y los 17 años asesinan. ¿A quién le preguntamos por eso? ¿Cómo podríamos establecer un marco de bioderecho para eso? Para entender que aquí la gente se está muriendo de hambre, de enfermedad, de hacer filas en una EPS. Se trata de que la gente sea resistente al modelo, al sistema, o se trata de que el sistema no funciona. Pues cuando todo el mundo tiene que establecer una tutela para que le hagan un examen, yo creo que el problema no es de que todo el que está haciendo la tutela sea tonto, sino de que el sistema
no responde a las necesidades de la propia sociedad. Pero además, cuando usted le presentan, esto es bioderecho también, que usted tiene que vivir, como aquí viven en Combo, tiene que vivir con su pareja y con sus hijos y con sus mascotas en un apartamento de 35 metros cuadrados, en un edificio que tiene cerca de 10 o 15 pisos, y en los que no hay zonas comunes, en los que no hay cómo respirar, en los que no hay derecho a la intimidad. ¿Quién define ahí el bioderecho? ¿Quién lo define ahí? Entonces parece que el problema no es otro que el del propio sistema que está tratando en contra de los principios básicos del derecho, de adoctrinar a la gente para la norma en vez de crear norma para ordenar las costumbres, las tradiciones. Quiero decir, los países en los que el derecho tiene cierto nivel de eficacia, que eso es lo que busca en cualquier lado el derecho, tener eficacia, lo que se puede evidenciar es que los hechos son los que generan el derecho. Pero aquí pasa todo lo contrario. A partir de mañana, nadie es pobre. ¿Por qué? Por decreto. A partir de mañana, nadie está enfermo. ¿Por qué? Por decreto. ¿Y qué es lo que hacen? Cambiar la definición de pobreza o la definición de enfermedad. A partir de mañana, nadie está desempleado. Y a mí eso me parece tan extraño. Yo, les comparto una experiencia para que nos entendamos en términos operativos. En el 2019, yo decidí que iba a tomarme un año sin hacer nada. Leer, escribir, hablar con los amigos, caminar por la montaña, cuidar mis gatos, eso iba a hacer. Y me dediqué a eso, Y varias veces me demandaron para que hiciera algunas encuestas, respondiera a algunos formatos. ¿Usted qué hace? No, yo no hago nada. No, yo no. Camino por la montaña, aprendo a hacer mermeladas, hago postres, tejo un rato, hago macramé, pero en términos... Y ahí mismo me aparecía, el encuestado manifiesta ser trabajador independiente. Yo, pero ¿cómo que trabajador independiente? Yo no soy trabajador independiente. Pero es meter dentro de categorías para evitar que aparezca desempleo. Pues no, es trabajador, economía informal, es innovador, es empresa, ¿cómo es que llaman ahora? A los pobres, ¿cómo es que los llaman ahora? Tiene un emprendimiento. Se dedica al emprendimiento. Y uno dice, pero ¿qué idiotez es esa? En ningún país del mundo la gente se tiene que adaptar al derecho. No, el derecho relata a las personas, describe la sociedad, ordena los procesos. Para eso es el derecho. Pero aquí creamos derecho creyendo que la gente va a tener que seguir el derecho tal cual está, como si la gente lo asumiera como una especie de religión. Y hasta las propias religiones han tenido que cambiar, se han tenido que adaptar, se han tenido que moldear. Las religiones lo han hecho en sus discursos, en sus interpretaciones, en sus prácticas, en sus rituales, se han adaptado, pero el derecho no. Y entonces usted ve que la misa la dan por televisión, que la dan en cine, que la dan en internet, en YouTube, y el derecho en el mismo código de papel. Y usted ve que los curas buscan muñequitos, hacen películas, hacen series para tratar de evangelizar y para adoctrinar gente. Y el derecho siga repitiendo el código. Vea, esto es para que nos entendamos en términos operativos. Es tan ridículo pretender que el derecho responde a las necesidades, es tan ridículo eso, que ustedes, ahí donde están, van a la universidad cuando van o van a clase con cuaderno y lápiz, como si estuvieran en el siglo pasado. Cuaderno y lápiz o lapicero, tinta.
Voy a comprarme un cuaderno para la materia de ética y bioderecho y ahí tomo notas, como si no existiera el celular, las notas, las grabaciones, los videos. Se comportan todavía como abogados del siglo XX y que tomando nota. Hay gente que todavía compra agendas. Todos los teléfonos tienen, todos los computadores, todas las iPads tienen agenda. Pero hay gente que va y compra agenda todavía. Viven en el siglo pasado. ¿Cómo podríamos, desde un derecho anquilosado, arcaico, vetusto, con problemas para caminar, cómo podríamos pensar en generar bioderecho si no somos capaces de entender que estamos en el siglo XXI? Y extendernos en el siglo XXI es simplemente entender que estamos mediados por otras realidades, por otras preguntas, por otros problemas, por otros derechos, por otras posibilidades, por la necesidad del reconocimiento de la diversidad. A eso es a lo que se refiere el siglo XXI. No se trata de que usted no tenga que comer, se trata de que es ridículo que usted pretenda en pleno siglo XXI comer sancocho hecho con leña. Eso es ridículo. Estamos en el siglo XXI, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar las cañadas, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar los pájaros. Pero el que pretenda que el derecho tiene la potestad, por el hecho de ser derecho impuesto por el Estado, de imponerse sobre el sujeto, no entendió la carrera, no entendió el programa, no fue capaz de pensar jurídicamente, no ha sido capaz de entenderse en qué sociedad vive. Entonces, ¿cómo le va a imponer la Constitución a un campesino que viva sin carretera, sin internet, sin agua, sin luz? Y de esos hay muchos todavía. Más del 30% de este país no tiene conexión constante a la energía eléctrica. Más del 30% no tiene acceso a energía eléctrica constante. Le toca conseguirse una planta eléctrica o le toca alumbrarse con velas. Como no tiene energía eléctrica constante, no tiene internet, no tiene computadores, no tiene nada. Tampoco, por supuesto, tiene vías, no tiene carreteras. ¿Cómo le va a imponer a ese sujeto, a esa familia, a ese grupo, a esa comunidad, cómo le va a imponer la Constitución? ¿Cómo le va a imponer los marcos normativos que se supone que son nacionales? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pretender usted que ese sujeto, esa comunidad, esas comunidades que son más del 30%, piensen que de Bogotá para abajo, en el Guaviare, en el Guainí, en el Putumayo, en Caquetá, en Baupés, la Orinoquía, no hay energía eléctrica constante. No hay. No hay ni siquiera acueducto. No hay alcantarillado. De hecho, no hay carreteras. No hay conectividad. No hay señal de celular siquiera. Y ese pedazo de tierra que está de Bogotá para abajo es el 63% del territorio nacional. 63%. Usted lo identifica cuando va a Google Mapas, a Google Earth, porque es el único pedazo que es un tapón verde oscuro todavía. Eso todavía es pura selva, pura montaña. Están tratando de tumbarla hace 10 años y no han podido. ¿Cómo entender el bioderecho entonces allí? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos el bioderecho en el Chocó, donde la gente vive todavía sobre estacas, sobre pilotes, en casas hechas de palos, sin ningún tipo de arquitectura, sin ningún tipo de servicios públicos, sin acceso a alimentación suficiente cotidiana, sin fuentes de empleo, con aguas contaminadas por la minería de las multinacionales? ¿Cómo entendemos el bioderecho ahí? ¿Cómo entendemos el bioderecho en el Urabá chocuano y antioqueño, donde ni los propios haitianos que están pasando por allá en este momento tienen la posibilidad de comer? ¿Cómo lo entendemos? Porque la policía los está golpeando, los está maltratando y los está tratando de echar a las malas. ¿Cómo entendemos el bioderecho allí? ¿O cómo entendemos el bioderecho en La Guajira, donde los niños se mueren de hambre todavía y de sed? Y no se muere uno cada año, no. Al año se pueden morir 200 niños de hambre y de sed en La Guajira. ¿Cómo entendemos el bioderecho allí? ¿Cómo entendemos el bioderecho en sociedades en las que hay 6.402 adolescentes asesinados por el propio Estado? ¿Cómo lo entendemos?
¿Cómo lo entendemos? Cuando un exgobernador acaba de ser condenado por paramilitarismo por la propia justicia del Estado colombiano. ¿Cómo lo entendemos? Paramilitarismo. Uno dice, bueno, que lo condenen por corrupción. Uno dice, bueno, se robó plata. Paramilitarismo significa que estaba asesinando campesinos. ¿Cómo entendemos el bioderecho allí? Y a mí sí me gustaría que ustedes, que son los futuros pensadores jurídicos de este país, los futuros abogados, empezaran a aventurar posibilidades. ¿Cómo sería posible entender la vida en esas condiciones? ¿Cómo podríamos entender el bioderecho en el marco de sociedades que son afectadas por un virus, coronavirus, COVID-19, y el Estado se niega a comprar las vacunas y a entregar, cuando las compra, se niega a entregarlas con fines absolutamente electorales, alegando eso, fines electorales, no la entrega. Buena parte de la población colombiana que decidió vacunarse todavía no ha recibido la segunda dosis porque no la quieren entregar. Están esperando a campañas políticas. ¿Cómo entendemos el bioderecho allí? O cuando usted quiere hacerse un examen para verificar si está enfermo y le toca pagar 280.000 pesos. ¿Cómo entendemos allí el bioderecho? ¿Cómo entendemos el bioderecho en sociedades absolutamente contaminadas como la de Medellín, que ha tenido que, por niveles altos de contaminación y riesgosos de contaminación, establecer pico y placa ambiental? Bioderecho, a ver, ¿cómo lo entendemos allí? Nos quedamos con los discursos prestados de Europa. ¿Cómo entendemos el bioderecho cuando están talando árboles por todos lados? Aunque nos están diciendo, hey, estamos contaminados hasta donde más, necesitamos aire puro, y están talando árboles por todos lados. Las reservas naturales de Santa Elena las están acabando para sembrar condominios para los mafiosos. ¿Cómo entendemos allí el bioderecho? Y entonces mire que las preguntas del bioderecho no están dadas por teóricos europeos ni norteamericanos, sino por la realidad propia, la nuestra. Ahí es donde el pluralismo jurídico se nos vuelve un imperativo, donde tendríamos que empezar a reconocer quiénes, qué sujetos constituyen nuestras comunidades para conversar con ellos y a partir de esa conversación con ese otro, empezar a construir marcos normativos que de verdad nos permitan perseguir objetivos comunes. Porque uno sí puede establecer objetivos comunes con los diferentes. ¿Vea? ¿Sabe que todos queremos mantener la quebrada limpia? ¿Cierto? Cada uno tiene prácticas diferentes, pues entonces vamos a ver, vamos a hacer un acuerdo. Nadie le va a tirar a la cañada químicos. Mire el río Medellín, sobre todo en las mañanas, mire lo del color que baja. Porque hay algunas empresas que simplemente porque pagan 10 pesos más pueden contaminar el río. ¿Cuántos años lleva de funcionamiento legal el Instituto Mi Río? ¿Y en cuánto ha disminuido el nivel de contaminación del río? Cero. No ha disminuido un solo grado de contaminación desde que está el Instituto Mi Río. Y Mi Río sigue cobrando unas millonadas de plata por funcionar. Y uno no ve ni campañas, ni programas, ni técnicos realmente vinculados con la purificación del río, con la limpieza del río, ni ve políticas diseñadas para evitar que le tiren a esa vaina el poco de basura que le tiran todos los días. Y eso es bioderecho. Como ven ustedes, el bioderecho no es digamos, una tarjeta de presentación de entrada al primer mundo. Todo lo contrario, es un examen de reconocimiento de cuáles son nuestros errores, de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son nuestros desconocimientos para poder pensarlo. Lo otro es pura cantaleta, pues pura cháchara, ponerse a leer lo que están diciendo en los acuerdos de Kioto, de Río, de Oslo, para pensar cómo está el medio ambiente y las posibilidades de defender la vida. Aquí, aquí, ¿cómo lo vamos a pensar esos acuerdos? ¿Cómo se implementan? ¿Cómo se baja eso aquí? ¿Cómo se baja aquí con las tasas de asesinato que hay? Y creo que por ahí es donde tendríamos que empezar a pensarnos nosotros que estamos hoy a punto de salir a
el mercado del derecho con tarjeta profesional, diploma y zapatos prestados para la foto. Bien, los escucho.